Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección, como pueden ver, estamos siguiendo adelante con nuestro estudio en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y en esta lección estaremos viendo los versos 26 hasta el 38. En lo que pueden ver, el anuncio ahora del nacimiento de Jesús, muy semejante a lo que vimos en la lección antes de esta, el nacimiento o el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Tenemos pues la historia aquí, el relato de el anuncio que el ángel Gabriel le hace a María acerca del nacimiento venidero de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que en esta lección vamos a concentrarnos en estos versos y vamos a ver pues lo que se dice aquí y lo que podemos aprender, claro, para nuestras vidas espirituales también. Vamos a comenzar pues dando lectura a los primeros cuantos versos, los versos 26 al verso 30, y pues podemos ver aquí el texto. Vamos a leerlo juntos. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Bueno, como podemos ver en estos pasajes o en estos versos, ¿verdad? Qué hermoso la primera parte de la historia. Dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El mismo ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías en el templo en Jerusalén, ahora Gabriel es enviado por Dios a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret, ¿verdad? Entonces vemos que Gabriel tiene el privilegio de anunciar ambos nacimientos venideros de Juan y de Jesús. Y dice interesantemente aquí, enviado por Dios, ¿verdad? Gabriel, siendo enviado por Dios, significa que pues el Padre es el que está dirigiendo los eventos aquí en gran detalle. Entonces el Padre envía a Gabriel para dar estas noticias ahora a María. Dice el texto aquí, hablando de Nazaret, una ciudad. Nazaret era más como un pueblo pequeño que en verdad una ciudad, vamos diciendo, más grande. Entonces vemos que aquí María y claro su desposado José están viviendo en Nazaret cuando el ángel viene para darle este anuncio. Muy bien, el verso 27 dice a una virgen desposada y comenzamos a ver aquí a María, ¿verdad? Y muy interesante, la historia aquí de Lucas en verdad se enfoca en María, no tanto en José. Ahora, claro, es mencionado José aquí en el verso 27, pero el relato de Mateo, si ponemos atención al Evangelio de Mateo, en verdad Mateo sí se enfoca más en el punto de vista de José. Pero aquí Lucas resalta la experiencia de María, un poco diferente, ¿no? Esto va a ser algo común con Lucas, es decir, a Lucas
le gusta enfatizar el papel de algunas mujeres importantes en el Evangelio. Y pues esto va a ser muy bonito al verlo aquí. Comienza su relato pues enfocando en María. Ahora, algo que debemos encontrar aquí en María, o más bien debemos poner atención, es el contraste que se pinta entre María y Zacarías, ¿verdad? Otra vez, Zacarías siendo el padre de Juan el Bautista, el que recibió un anuncio semejante, ¿verdad? Como ya vimos, como el anuncio que recibe María. Hay un contraste entre los dos. Ahora, enfatizando a María, debemos entender o recordar, ¿verdad?, que ella no tiene ningún puesto de importancia, vamos diciendo, como Zacarías. Zacarías era un sacerdote, tenía un estado importante, pero María no. Aquí ella no es descrita como una mujer justa, aunque lo es, pero Zacarías sí fue mencionado como siendo un hombre justo, ¿verdad? Aquí la experiencia de María no se lleva a cabo en el templo, un lugar de mucha importancia, claro. El templo era el centro de la vida de Israel, en verdad, ¿verdad? Y Zacarías sí, es allí donde se le anuncia a él que Juan va a nacer, pero María se encuentra en un pueblito en Galilea, no el centro de actividad, ¿verdad? Ella vive en un lugar, vamos diciendo, desconocido. Y es allí donde el ángel viene para decirle a ella. Tampoco podemos decir que tenía ninguna importancia en la sociedad, ya que era una mujer que, pues, en un mundo, vamos diciendo, que los varones eran los más resaltados en cuanto a la sociedad. Es una mujer joven y aún ni es casada completamente. Tiene un esposo en espera, podemos decir, es desposada, quiere decir, ¿verdad?, que está por casarse, pero todavía no. Y no tiene hijos antes, ¿verdad? En otras palabras, el cuadro que comenzamos a ver aquí de María es un cuadro de sin importancia. No es nadie llamativa, no tiene un lugar, un puesto de importancia. Es una joven mujer que pues no parece ser, humanamente hablando, una mujer favorecida. Sin embargo, lo es, ya que Dios le ha demostrado favor. Y ese es el punto aquí de Lucas. La actividad de Dios corre muchas veces en contra de las expectativas humanas. Él le ha dado un honor especial a esta mujer joven que, pues, en verdad no tiene ningún favor especial antes de esto. Claro, cuando dice este pasaje que ella pues va a concebir, que es una virgen, nos recuerda del pasaje de Isaías capítulo 7, verso 14, la gran profecía mesiánica que dice que una virgen va a concebir y dará luz a un hijo, a un niño, ¿verdad? Uno de los pasajes más centrales. Otra vez Isaías capítulo 7, verso 14, que pues anuncia la venida futura del Mesías. Entonces aquí la Virgen María está por dar a luz. Vemos el cumplimiento pues de este pasaje, de esta profecía mesiánica, ¿verdad? Y otra vez hemos mencionado, ¿verdad?, que ella, María, es desposada, lo cual significa, en verdad, una mujer no todavía casada, pero comprometida a un varón y legalmente hablando, bajo la ley de Moisés, ya se podía, pues, considerar como casada, aunque no completamente, ¿verdad?
Pasajes como Deuteronomio capítulo 22 y el verso 23 nos demuestra que en verdad es un estado legal como si fuera esposa de José. Pero pues todavía no se ha cumplido esa unión, como ya vemos. Entonces por esa razón se llama una virgen, ¿verdad? Ahora, su desposado es José, como dice aquí el verso 27. Y dice de José que es descendiente de la casa de David, así que vemos esa conexión que es importante. Lucas quiere demostrar la relación de Jesús humanamente con la casa y la línea, ¿verdad? La descendencia de David, el gran rey. Así como Mateo lo hace también en su evangelio. La descendencia se comunicaba a través del varón o el padre de la familia, y aquí es lo que Lucas también dice. José era de la familia de David. Bueno, en verdad María también. Pero el énfasis está sobre José aquí porque la descendencia pues se comunicaba a través del padre o del varón de la familia. Bueno, siguiendo al verso 28, vemos el anuncio o la salutación, mejor dicho, del ángel cuando le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Muy favorecida, ¿verdad? Esta frase describe a María haber sido escogida para dar a luz al Mesías de Dios. Por eso es favorecida. Dios la ha escogido a ella. De todas las mujeres que Dios pudo haber escogido, escogió a María, y por eso se dice es favorecida. Ahora, el ángel no elabora más, no explica más la razón por la que Dios la escogió en particular para tener esta gran bendición. Solo dice que es así. Y por esta razón es bendita, porque Dios la ha elegido para llevar adelante este gran evento. Ella, y podemos decir únicamente ella, tiene esta bendición y privilegio. Claro, Dios tomó en cuenta a María. El verso 29, como podemos ver siguiendo un poco más adelante, dice: cuando ella le vio, hablando del ángel Gabriel, dice, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ahora, la salutación del ángel es lo que le estorbó a María, así como fue con Zacarías, ¿verdad? Pero si vemos, Zacarías se estorbó cuando vio al ángel Gabriel. Es decir, el ángel le asustó, él se quedó pues en temor al verle al ángel, pero aquí no es tanto ver el ángel lo que estorbó a María, sino las palabras del ángel, ¿verdad? Y dice el verso 29, pensaba qué tipo de salutación era esta. No es que tuvo miedo María de la apariencia del ángel, sino que fueron sus palabras las que le causaron preocupación. Ella no sabe exactamente qué quiere decir el ángel con sus palabras. Entonces nos lleva esto al verso 30, ¿verdad? Cuando dice, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, aquí pues el ángel, viendo el temor de María, le dice: no temas, lo cual significa en verdad, no sigas teniendo temor. Es decir, deja de tener temor. Ya tenía temor y el ángel le está diciendo: no sigas teniendo temor, está bien, puedes calmarte. Esto es algo que el ángel reconoció, ¿verdad? María tenía mucho miedo al escuchar sus palabras. Así que el ángel le va a aclarar que esta situación es algo bueno, que Dios está complacido con ella, razón por la que no debe tener miedo, ¿verdad? Dios le está anunciando algo bonito. Ahora, esto nos lleva pues al verso 31.
en la siguiente sección y podemos ver aquí el texto. Leyendo hasta el verso 35 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, ¿verdad? Verso 31. La naturaleza, pues, de este favor de Dios tiene que ver con el hecho de que va a tener un hijo, naturalmente, en su vientre humana, dice. El ángel le comunica que el nombre del hijo que ha de nacer debe ser Jesús. Bueno, como fue el caso con Juan, ¿verdad? Gabriel le dijo a Zacarías, su nombre va a ser Juan. Aquí su nombre será Jesús. Y pues este nombre, Jesús, como tal vez ya sabemos, es muy semejante al nombre que vemos mucho en el Antiguo Testamento, Josué, lo cual ambos significan algo que tiene que ver con la salvación. Dios salva. Y pues ese es el significado aquí de su nombre, Jesús, ¿verdad? Ahora, cuando le dice que ella va a concebir en su vientre, esto es para decirle que va a ser un proceso natural. María va a llevar al hijo dentro de sí misma, el Señor en ella, y al momento preciso va a dar a luz, ¿verdad? Todo va a ser natural. Sin embargo, hay mucho que no va a ser natural, como vamos a ver en unos momentos. Siguiendo al verso 32, Gabriel continúa, ¿verdad? Diciendo, hablando de Jesús el Hijo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, este verso pues comienza a describir a Jesús en un poco más de detalle, ¿verdad? Y aunque los nacimientos de Jesús y de Juan tienen algunas semejanzas, como podemos ver, obviamente, también hay grandes diferencias entre las identidades y los papeles que los dos tendrán. Por ejemplo, Gabriel le dice que Jesús será grande porque será hijo del Altísimo. A Juan se le dice a Zacarías que él será grande delante de Dios, capítulo 1, verso 15. Pero Jesús será hijo del Altísimo, ¿verdad? Muy diferente. A Juan se le dice, ¿verdad?, a Zacarías que iba a preparar un pueblo para el Señor. Pero aquí se dice de Jesús que Él reinará sobre ese pueblo como rey. Muy diferente. Además, el papel de Juan va a ser temporal, pero Jesús va a reinar para siempre y su reino nunca tendrá fin. Entonces vemos la idea de la eternidad aquí. Juan, como ya vimos, se dice que será lleno del Espíritu Santo como todo profeta, pero Jesús aquí será concebido por el poder del Espíritu Santo. Entonces, varias semejanzas, claro, entre los dos anuncios, pero grandes diferencias también. Finalmente en este verso la referencia al trono de David, su padre, pues, trae a memoria pues todos los pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con el Mesías, pero en especial segunda de Samuel capítulo 7 versos 12 y 13, donde, como recordamos, el profeta Natán le dice a David, ¿verdad?, que Dios le va a hacer un reino que va a durar para siempre. Entonces aquí vemos Jesús es el cumplimiento de esa promesa hecha a David y a su casa, a su descendencia, y por eso es importante ver que Jesús es descendiente de David, cumpliendo la profecía de segunda de Samuel capítulo 7, ¿no? Muy importante.
Ahora, siguiendo al verso 34, dice ahora, ¿verdad? Viendo la respuesta de María, vemos algo interesante. Dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bueno, podemos decir es una buena pregunta, ¿no? Pero vemos algo interesante. La respuesta de María es muy diferente a la respuesta de Zacarías. El sacerdote había pedido una señal, es decir, una prueba para verificar lo que el ángel le estaba diciendo. Pero María simplemente pregunta cómo se cumplirá esta palabra, ya que ella no ha conocido hombre. Es decir, no ha tenido relaciones sexuales. ¿Cómo va a ser posible tener un hijo si no ha tenido una relación humana, verdad? No ha casado con su esposo todavía, no se han unido todavía. Entonces, ¿cómo esto va a ser posible? No es una duda, solamente pues como ya se le ha dicho que esto va a ser un proceso natural, lo va a llevar en su vientre y va a dar a luz, humanamente hablando, ¿cómo va a ser posible si todavía no ha conocido a hombre, a su esposo? Entonces esto nos lleva al verso 35 donde vemos la respuesta del ángel y podemos ver que su respuesta es muy diferente a la que le dice a Zacarías, ¿verdad? El ángel le explica un poco más y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí hay más explicación, ¿verdad? Y vemos que el ángel no le dice ahora, por tu falta de fe vas a quedar muda, como le dijo a Zacarías, ¿verdad? No es ese tipo de respuesta. Ella nomás está buscando un poco más de información para aclarar y el ángel le dice, ¿verdad? Ahora le dice algo interesante el ángel, ¿verdad? Le dice que el poder divino va a causar el nacimiento del niño. El origen, en verdad, pues, de Jesús es divino, no humano. El proceso va a ser humano de parte de ella, pero el inicio y el poder para concebir será del Espíritu Santo, será divino y podemos ver la mezcla entre lo divino con lo humano, ¿verdad? Y pues cuando ella se da cuenta de esto, el poder de Dios va a operar. Ella va a responder, como veremos en el verso 38, con una fe obediente y va a decir, sí, estoy lista, yo soy la sierva del Señor, como veremos, ¿verdad? Algo interesante también aquí cuando se menciona que el poder del Altísimo, y ese título, el Altísimo, claro, refiriéndose a Dios el Padre, es una forma favorita de Lucas, el título, el nombre favorito que le da a Dios, Dios el Padre. Y le dice, pues, el Altísimo, su poder te cubrirá con su sombra. Y la palabra sombra aquí para los judíos llevaba un significado muy evidente, muy importante. Le recuerda de la presencia de Dios en forma de nube en el Antiguo Testamento. Si recordamos en el evento del Éxodo, la nube iba delante del pueblo. La nube representaba la presencia de Dios. La nube bajó sobre el monte de Sinaí. La nube entró en el tabernáculo, la gloria de Dios, ¿verdad? La nube y cubrir como la sombra de una nube, pues siempre significa el poder de Dios. Entonces aquí la sombra con la que va a ser cubierta María, el poder, la presencia de Dios, ¿verdad? Significa que es un acto divino, como ya estamos diciendo. Entonces, el hecho de que Jesús será proclamado el Hijo de Dios
Es una declaración única. Solo Jesús es el Hijo de Dios. Hay un solo Hijo de Dios. Los romanos, los griegos, en su forma de religión pensaban que habían muchos hijos de los dioses, pero esto es muy distinto, ¿no? Hay un solo Hijo de Dios, nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, muy importante ver esa diferencia, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo a ver estos últimos cuantos versos aquí para terminar, ¿verdad? Dice el verso 36, y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel le da más información, ¿verdad? Cosa que María no sabía. Le anuncia que ya el poder de Dios está operando también de una manera semejante en su familiar, en su parienta estéril Elizabeth, ¿verdad? Entonces esto trae a la memoria de María, pues, las historias de Sara y de Rebeca y las mujeres de fe que no podían tener hijos. Recordamos a Lea, las madres de los hijos de Jacob, ¿verdad? Que algunas tenían dificultad dando a luz y eran estériles. Sara siendo el caso más famoso. Y aquí dice, pues, Elizabeth, quien es tu familiar y ya una edad avanzada, ella también ha sido pues utilizada por Dios de una forma extraordinaria. Así que Dios ya está operando en su vida y lo va a hacer contigo también. Qué interesante, una es mujer ya anciana, estéril, pero Dios le permite tener un hijo llamado Juan, Elizabeth. Y la otra es una mujer joven que no ha conocido hombre todavía y pues un contraste con Elizabeth. Las dos van a tener hijos gracias al poder de Dios. Dice aquí, ¿verdad?, que Elizabeth ya está en su 6º mes. Y pues eso es lo que quiere decir el primer verso en esta lección, cuando dice al mes 6º, es que Gabriel vino a María. Se está hablando del 6º mes del embarazo de Elizabeth. Y de esta forma se conectan las dos historias, ¿verdad? Bueno, y el verso 37, un verso muy conocido, ¿verdad? Hablando de Sara y Abraham y su experiencia. Dios dijo lo mismo en ese relato, cuando hubo algo de pensamiento, realmente vamos a tener un hijo. Sara dudó, ¿verdad? Dice el texto. Y pues en Génesis 18, verso 14, Dios dice, no hay nada imposible para Dios. Y aquí vemos la misma idea, no hay nada imposible para Dios. Entonces, como fue en el caso de Sara, como es el caso con Elizabeth, va a ser contigo también, María. El poder de Dios, para Dios no hay límites, ¿verdad? De ninguna forma. Finalmente, verso 38, dice María, pues, después de todo esto, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La respuesta final de María, pues, está en un gran contraste con la de Zacarías, ¿verdad? Ella demuestra su fe obediente y dice, así sea conmigo, como has dicho. Zacarías, pues, no respondió de la misma forma, ¿verdad? Pero también estas palabras de María, muy interesantes, porque suenan como las palabras que Jesús mismo va a decir más adelante en la última noche de su vida en el huerto de Getsemaní, cuando le dice a Dios que Él está listo para hacer su voluntad en su vida, así como María. Qué hermoso, ¿no? La conexión. Además, la frase, la sierva del Señor, como dice María aquí,
Recuerda al lector de textos como Isaías capítulo 52 y verso 13. Textos que describen al Mesías como el siervo del Señor. Aquí lo bonito de este pasaje es que la madre del Mesías también está dispuesta a ser la sierva del Señor en su manera. Muy hermoso, ¿no? Bueno, entonces viendo todo esto, resumiendo algunos de los puntos principales. Número 1, semejanzas entre este relato del nacimiento de Jesús y el de Juan, pero también algunas diferencias, ¿no? El capítulo 13 del libro de Jueces nos demuestra otra historia cuando se le habla a los padres de Sansón, el juez. Muchos detalles son semejantes, al igual. Número 2, Jesús será más grande que Juan. Sí, hay semejanzas entre los dos, pero Jesús es el Hijo de Dios. Juan será el profeta quien va delante del Hijo de Dios. Número 3, María, joven y virgen, es favorecida ante Dios. En contraste con Elizabeth, ¿verdad? Una mujer ya avanzada en su edad, estéril. Las dos, podemos decir, son siervas del Señor aquí, demostrando su fe. Número 4, el ángel Gabriel es enviado para anunciar ambos nacimientos, ¿verdad? Eso vimos en las dos historias, el ángel Gabriel siendo quien anuncia el nacimiento venidero de ambos. Jesús será concebido por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Del elemento divino, el poder de Dios, la sombra, presencia de Dios. Y número 6, la respuesta de María, como acabamos de ver, al anuncio es positivo. La respuesta de Zacarías, pues no tanto. Y finalmente, número 7, el poder de Dios no tiene límites, resaltando otra vez Génesis 18, verso 14. Nos recuerda mucho este texto de que el poder de Dios opera en maneras que muchas veces no esperamos y no conocemos, pero que sí está activo entre los siervos de Dios. Que seamos así nosotros también, hermanos, siervos dispuestos para ser utilizados por el Señor. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar nuestro estudio aquí y en la próxima lección seguiremos estudiando aquí el Evangelio de Lucas. Hasta entonces, espero que todos estén muy bien. Bendiciones, reciban un gran saludo, un abrazo y como siempre, gracia y paz.